En este segundo segmento del tema aparato reproductor masculino vamos a hablar sobre las vías espermáticas y las glándulas y el pene, por supuesto. Las vías espermáticas se dividen en dos grandes grupos, las intratesticulares que están dadas por los túbulos rectos y las retesticulares, retetestis, y las extratesticulares dadas por los conductos deferentes, el epidídimo, conducto deferente y el conducto eyaculador. Si observamos aquí esta imagen o esta caricatura, esto sería el testículo con los túbulos seminíferos. En esta zona, donde está el mediastino, están los túbulos recto y la red de testis. Luego siguen los conductos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, ¿ok? Y el conducto eyaculador. Dependiendo de la zona que estemos observando en las vías espermáticas, también tiene sus características histológicas. Por lo menos en el caso de las intracesticulares, observamos aquí los túbulos seminíferos, los túbulos rectos deberían estar por aquí, y la red de testis. Ahora, los túbulos rectos se encuentran en los lóbulos testiculares, es decir, en esa zona del mediastino. Esta es la continuación de la célula de Sertoli. Está revestido por epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo. Este es un corte histológico donde pueden observar este epitelio, donde las células tienen microvellosidades y un cilio, y están rodeados por un tejido conectivo laxo. En el caso de la red de testis, también se conoce como red de Haller, es esta que observamos aquí. Son túbulos rectos que se anastomosan y están revestidos por un epitelio simple cúbico y tejido laxo, pero que está en este caso muy vascularizado. Aquí podemos observar con microscopía electrónica de transmisión, donde se observan las microvellosidades de estas células que revisten la red de testis, y aquí se observa cómo lo podemos evidenciar con microscopía óptica. Ahora, los conductos esperentes, esa conexión entre la red de testis y el epidídimo. Son alrededor de 10 a 20 rodeados de tejido conectivo, lo podemos observar aquí. Son células cúbicas también con microvellosidades más desarrolladas que intervienen en la absorción de parte de ese líquido seminífero, ¿ok? Eh, También podemos encontrar células cilíndricas ciliadas y rodeadas de músculo liso, o sea que hay contracción, y llegan hasta la cabeza del epidídimo. Suena así confuso, es decir, son células, un epitelio simple cilíndrico con células cúbicas que son altas, ¿ok? Y células cilíndricas ciliadas. Desde este corte histológico podemos observar los conductos esperentes, y aquí se puede evidenciar. Con más detalle, aquí se ven los cilios, y estas zonas que es más basófilas serían las microvellosidades. Ok, aquí está más o menos lo que le quería explicar, que el revestimiento de los conductos diferentes está revestido por un epitelio simple cilíndrico, donde hay células ciliadas, ¿ok? Que los cilios se mueven hacia el epidídimo, por lo tanto ayudan a transportar esos gametos, ¿ok? Esas espermátides hacia el epidídimo, y hay células absortivas que son las que tienen las microvellosidades, y hay fibrocélulas musculares lisas, ¿ok? Que son gruesas, con una capa gruesa que ayuda a la contracción de los conductos diferentes y contribuyen hacia el traslado o el transporte de los gametos hacia el epidídimo. Esto es un corte histológico rodeado con HE, donde podemos observar las cilios y las microvellosidades del epitelio de los conductos diferentes. Y estas son las características de la conducta diferente, donde podemos observar la capa bastante gruesa de músculo liso que las rodea. Todo esto. Ahora, en el caso del epidídimo, me disculpo del error, y el conducto epididimario, eh, este del aspecto contorneado de las dos primeras porciones, y este sí está revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios, ¿ok? Tenemos dos grupos de células en este epitelio, células basales, ¿ok? Que no llegan hacia la luz del conducto eh, epidimario, que serían las células basales que se diferencian, y están las células principales, que son las cilíndricas que llegan a la luz, que tienen los estereocilios, que son estas prolongaciones bastante largas. Aquí como mayor aumento se puede observar los estereocilios, y están rodeados por un tejido conectivo laxo. Volvemos a observar
esta estructura, que son el epidídimo, ¿ok? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Aquí podemos observar diferentes características. Aquí están estos serían los conductos esperentes y estos son el epidídimo. Ok, el epidídimo está rodeado por aproximadamente 3 capas de músculo liso y aquí ocurre la reabsorción del 90% del líquido seminífero. Esto que ustedes observan aquí son los espermatozoides que están alcanzando su maduración final. ¿Qué quiere decir esto? En los túbulos seminíferos, los gametos que llegan a su fase espermática tardía y allí no maduran más. Van hacia el epidídimo y hace una serie de reacciones allí donde interviene el grupo de proteínas, el ácido oxálico y la glicerofosfocolina, ocurre la maduración final y el crecimiento de los espermatozoides. De nuevo, una imagen coloreada con H del epidídimo, donde podemos observar el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, son bastante largos. En el conducto deferente encontramos también un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilio, pero esa diferencia del epidídimo es que la capa muscular que lo rodea es bastante gruesa y rígida, ¿ok? El conducto deferente va a llegar hasta la vesícula seminal, justo hasta la ampolla, y va a formar parte de esa estructura que se llama el cordón espermático. Esto es un corte histológico transversal de un conducto deferente. Podemos observar el epitelio, que es pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilio, y todo esto en la capa muscular. Es bastante grueso. Aquí se observa con más detalle. Este es el epitelio, este es pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios, y esta es la capa o la pared muscular gruesa y rígida que rodea el conducto deferente. Ahora, ¿qué es el cordón espermático? Es una zona, ¿ok? Un cordón, ¿ok? Formado por diferentes estructuras, ¿ok? Que son súper importantes. Es esta zona de aquí. Eso lo van a estudiar con anatomía. Nos dice spermatic cord, es donde está el cordón espermático. Está formado por el conducto deferente, la arteria espermática, las venas y las arterias del epidídimo, el plexo nervioso espermático, el plexo venoso pampiriforme y los vasos linfáticos. Esta zona representa el cordón espermático, donde el conducto deferente que tiene este color marrón claro forma parte de él. Recordarles de nuevo, el epitelio, el cordón espermático, pseudo-ratificado, cilíndrico, con estereocilios y la capa muscular que la rodea. Ahora, el conducto eyaculador es aquel conducto que atraviesa la próstata, ¿ok? Allí se modifica el epitelio a un epitelio cilíndrico simple y rodeado por tejido fibroelástico, pero no tiene capa muscular. Ahora vamos a hablar un poco sobre las glándulas anexas, que son 3. Las glándulas seminales, que son pares, la próstata y las glándulas vulvoretrales o de Cooper. En el caso de las vesículas seminales o glándulas seminales, mide más o menos 15 centímetros de largo y tiene forma tubular contorneada, o sea, su estructura histológica de punto de vista glandular es tubular contorneada, rodeada por tejido fibroelástico. Tiene una zona que se llama mucosa, ¿ok? Que está revestida por epitelio pseudo-estratificado cilíndrico con células basales y principales que ya conocemos, hay gránulos de globulina, ácido ascórbico, fructosa y prostaglandinas, y tiene una capa muscular dividida en circular interna y longitudinal externa. Esto es una caricatura de las vesículas seminales, y esto es más o menos una caricatura de la estructura de la vesícula seminal, donde la mucosa tiene un epitelio pseudoestratificado, como está descrito aquí, cilíndrico, como aquí, y una lámina propia, bastante delgada, es la que está señalada aquí, y tenemos una capa muscular formada por una circular interna, longitudinal externa, y por supuesto una venticia. Esto es una imagen de la vesícula seminal coloreado con tricrómico. Ok, donde se puede observar el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, ok, y en esta
vamos a decir, el entramado de la luz de la vesícula seminal se acumula en la secreción o el líquido seminal que produce esta glándula. Ok, ¿cuáles son las características de la secreción de las vesículas seminales? Es un líquido amarillento, es viscoso y representa el 70% del semen. ¿Ok? Es súper importante porque el contenido de esta secreción es la fuente de energía y de nutrición de los espermatozoides maduros. Aquí es un símbolo cortistológico de la vesícula seminal, donde se puede observar las espermatozoides, que son estas zonas como negruzcas, que son las colas o los flagelos. Para el caso de la próstata, a pesar de que es la glándula más grande, no produce solamente una pequeña porción de semen. Ella está revestida por una cápsula que penetra la glándula y forma tabiques. Está formada por 30 a 50 glándulas túbulo alveolares compuestas, ¿ok? Y según su ubicación están las glándulas mucosas, las submucosas y las principales. En esta caricatura podemos observar más o menos la ubicación de esas glándulas. Si observamos las glándulas mucosas, se describe que son las que están alrededor de la uretra o periuretrales. Luego está otro grupo de glándulas que son las submucosas alrededor de las mucosas y las principales están más hacia la periferia. Podemos observar esta caricatura para que lo observen. Esto sería la cápsula, la porción más externa. ¿Ok? Aquí están los conductos eyaculadores, que son pares, esta es la uretra. Las glándulas que rodean a la uretra, ¿ok? Son las glándulas periuretrales, las mucosas, que están representadas en este color naranja. Luego están las que están representadas en amarillo, son las glándulas submucosas o periuretrales externas. Y tenemos las más externas, que son las glándulas principales. Ok, desde el punto de vista también histológico, se divide la próstata en 4 zonas. La zona periférica, que corresponde a las glándulas prostáticas principales y constituye el 70% del tejido glandular. Es esta zona la que se puede, disculpe, se puede palpar durante el tacto rectal en un examen urológico. La zona central, que contiene el 25% del tejido glandular, la zona transicional, que es donde están las glándulas mucosas, y la zona periuretral, que está entre están las glándulas mucosas y submucosas. Entonces, la zona periférica sería esta, ¿ok? Si nos guiamos, zona periférica, las glándulas prostáticas principales, que son las que están en verde. Nos devolvemos, la zona central, que contiene el 25% de tejido glandular, que es más o menos aquí esta zona. Tenemos la zona transicional, que contiene las glándulas mucosas, si hablamos de la mucosa de la naranja, y la periuretral, que es entre están las mucosas y las submucosas. Ahora, en las glándulas principales se produce un 30% del líquido de la prostático, ¿ok? Todo el semen del líquido prostático está revestido estas glándulas por epitelio certificado cilíndrico, aunque en algunos textos también se describe como un epitelio simple cilíndrico. Estas glándulas producen la dihidrotestosterona. Los invito a que lean para qué sirve esa hormona. Bueno, en esta imagen, en esta caricatura, pueden observar que en la luz de esta glándula podemos observar unas estructuras bastante redondeadas en la luz que se llaman concreciones prostáticas o cuerpos apiláceos. ¿Okay? Se parecen mucho a las concreciones o los ángulos de la glándula pineal o la epífisis, pero estas están en la próstata. ¿Cómo es la característica de la secreción de la próstata? Es blanco ceroso, donde encontramos amilasas, lípidos SIC, fosfatasa ácida, ácido cítrico, enzimas proteolíticas, antígeno prostático específico y fibrolicina. Está subrayado porque es muy importante investigar para qué funciona la fibrolicina. Y aquí en nuestro corte histológico podemos observar las concreciones prostáticas. En cuanto a las glándulas bulboretrales o de Cooper, son glándulas pequeñas, pares, ¿ok? Que tienen una cápsula y tienen aspecto alveolar, sacular o tubular. Está revestido por epitelio simple cilíndrico o cúbico bajo. ¿Okay? Aquí está, en esta estructura se observa esta imagen, las glándulas bulboretrales. Y la secreción principalmente es de mucina o gotas de mucinógeno.
Los conductos excretos de las glándulas pulmonastrales están revestidas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. La secreción que producen estas glándulas es mucocerosa, a base de carbohidratos y celoproteínas que se encargan de lubricar y equilibrar el pH de la uretra esponjosa durante el paso del semen. ¿Okay? Entonces es ese líquido transparente, mucoso, que se puede observar en algunos casos en el hombre, ¿ok? En el proceso de reproducción o del acto sexual. El pene u órgano copulador, ¿ok? Tiene doble función porque ahí se excreta la orina, ¿ok? Pero también es el órgano copulador donde se depositan los espermatozoides o donde salen los espermatozoides. Está revestido por una piel delgada, fibras de colágeno y músculo liso, y ella se encuentra recubierta por una extensión de piel que se llama prepucio. ¿Ok? El pene, ¿ok? Está formado por el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, que ya vamos a hablar de él más adelante. En cuanto al prepucio, ella tiene una porción interna, ¿ok? Que es la que recubre el pene, que está formada por glándulas sebáceas productoras de esmegma, ¿ok? Que es un tipo de secreción que lubrica el pene. Y tiene o revestido por un epitelio certificado plano, pero sin estrato córneo. En el caso de el pene, si hacemos un corte transversal del pene, se puede observar que está recubierto, ¿ok? Además de la piel, del tejido conectivo, por túnica albuginea. Esta túnica albuginea, ¿ok? Forma o recubre los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso rodea la uretra y el cuerpo cavernoso, ¿ok? Está formado por abundantes vasos sanguíneos. Volvemos a observar la imagen, estos serían los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso sería la uretra. En el caso del cuerpo cavernoso, la túnica albuginea forma un tabique discontinuo que se llama tabique pectiniforme, ¿ok? Tiene de ubicación dorsal y es considerado el tejido eréctil del pene. Está formado por una red de trabículas, ¿ok? Donde las que tienen mayor diámetro está en la porción central de los cuerpos cavernosos. Hay abundantes fibras de colágeno, fibras elásticas, músculo liso, y hay una cubierta endotelial porque está formado por abundantes vasos sanguíneos. Ya se los voy a mostrar. Este es un cuadro histológico donde podemos observar diferentes trabéculas forman parte de este tipo de cuerpo cavernoso. El cuerpo esponjoso es de ubicación más ventral, ¿ok? Eh, recubre la uretra esponjosa, ¿ok? Está formada por fibras elásticas y fibras musculares lisas. Este es un corte histológico donde se observa la uretra esponjosa y el cuerpo cavernoso. Ellos también tienen trabéculas o espacios cavernosos, pero la diferencia con el cuerpo esponjoso es que, corrijo para que no se enrede, con el cuerpo cavernoso, las trabéculas, ¿ok? Son de diferentes diámetros, donde hacia el porción del tabique, que les voy a mostrar en el siguiente corte histológico, son de mayor diámetro y hacia la periferia son de menor diámetro. En cambio, en el cuerpo esponjoso, esas cavernas son del mismo diámetro aproximadamente, como se observan estos asteriscos. Eso es lo que quería aclarar. Ahora, si observamos este corte histológico, colegado con HE, esto que está, este tabique es el tabique pectiniforme, que es discontinuo. Estos son los cuerpos cavernosos y este es el cuerpo esponjoso. Aquí se ve mejor el tabique pectíneo. Observamos que las trabéculas, que son estos espacios aquí, esta red, son más grandes en el centro y en la periferia son más pequeños. Sin embargo, en el cuerpo esponjoso son más o menos del mismo tamaño. ¿Ok? La vascularización del pene está dado por el cuerpo cavernoso, por la arteria cavernosa, la cual se va ramificando y se va ubicando entre las trabéculas, ¿ok? Del cuerpo cavernoso, y el cuerpo esponjoso está dado por la uretra bulbo-uretral. Aquí en esta otra caricatura donde podemos observar la arteria cavernosa y cómo se va ramificando, ¿ok? Y se va distribuyendo entre las trabéculas.
¿ok? En el caso de cuando el pene está flácido, ¿ok? En el cuerpo cavernoso hay una circulación, ¿ok? Pero de la sangre, pero que es mínima, ¿ok? Cuando ocurre la erección, estos vasos sanguíneos que forman parte del cuerpo cavernoso se llenan de sangre y es lo que hace que forme la erección, tanto en las trabéculas del cuerpo cavernoso como el cuerpo esponjoso. Lo hago de manera general, superficial, porque estos temas los van a ver ustedes en materias más adelante. Como pueden observar, este es un tema que es un poco largo. Les recomiendo en el caso de las vías espermáticas hacer un cuadro diferencial de los epitelios, de las características, ¿ok? Detallar muy bien las características del testículo o de los testículos y del pene. En la práctica presencial observaremos la mayoría de estas estructuras, por lo tanto es importante que estudien bien las características histológicas.